Bienvenido a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero placer teneros a todos, a todas presentes en esta conversación. Me llamo Sandra Pellegrini, soy analista senior para América Latina y el Caribe de ACLED o Armed Conflict Location and Event Data. Somos la principal fuente de datos y análisis sobre conflictos globales. Hoy voy a moderar esta sesión en la que debatiremos las actualizaciones críticas del conjunto de datos de ACLED y nuestro reciente informe titulado el Ecuador de nuevo ha declarado la guerra a 22 bandas. En el nuevo mandato se enfrenta a muchas más. Este informe se publica cuando el presidente Daniel Noboa inicia su nuevo mandato de 4 años en medio de una espiral de violencia de las bandas, fragilidad institucional y la expansión de las economías ilícitas en el país. Ecuador, que alguna vez estuvo entre los países más seguros de la región, mantiene desde 2023 la tasa de homicidios más alta de América Latina. En respuesta a esta crisis cada vez más profunda, ACLED ha ampliado su cobertura para incluir nuevos datos y más detallados sobre la violencia relacionada con las pandillas en todo el país. La ampliación del conjunto de datos de ACLED arroja nueva luz sobre este desafío de seguridad sin precedentes, ya que las cifras muestran que la violencia de las bandas en Ecuador aumentó un 60% en los primeros 5 meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. En nuestro último informe, el analista principal de ACLED para América Latina y el Caribe, Terciano Breda, analiza el aumento de la violencia de las bandas, las raíces de esta crisis y cómo las decisiones políticas del pasado y los refuerzos de seguridad actuales están afectando el panorama delictivo de Ecuador. Para acompañarnos en la ampliación de nuestro conjunto de datos y el análisis correspondiente, tenemos la suerte de contar con Rosie Davis y Tiziana Breda. Rose es responsable principal de metodología sobre alfabetización informática en ACLED. Anteriormente trabajó como investigadora en las oficinas de América del Norte y América Latina y tiene un máster en estudios globales por la Universidad de Toronto y una licenciatura en sociología y estudios hispánicos y latinoamericanos por la Universidad de Brock. Tiziano, que también nos acompaña hoy, es analista senior para América Latina y el Caribe. Desde su puesto contribuye al análisis de los patrones de conflicto, manifestación y violencia política en América Latina. Antes de incorporarse a ACLED, pasó más de 7 años realizando investigaciones sobre política y seguridad en América Latina para el International Crisis Group y el IAI. Tiziano es licenciado en Sociología por la Universidad de Padua y tiene un posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, el Campus Forli, y a su vez ha tenido también estudios en torno a la resolución de conflictos en la Johns Hopkins University y en la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Tiziano y Ross, por acompañarnos hoy. También tenemos el placer y el honor de acoger a Renato Rivera, que es investigador, consultor y profesor especializado en el estudio del crimen organizado. Es doctorando en Estados de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Tiene una destacada trayectoria liderando iniciativas y proyectos de investigación centrados en la prevención del crimen organizado en América Latina. Como parte de su labor profesional, fundó el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y es una autoridad clave en el análisis del crimen y el desarrollo de políticas de seguridad basadas en pruebas. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, Renato, así que muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, y bueno, como recordatorio, va a haber tiempo suficiente para preguntas y respuestas para todas las que estáis aquí para lanzar preguntas. Esto va a ser después de que las tres panelistas intervengan, pero bueno, podéis ir lanzando vuestras preguntas en la función de preguntas y respuestas que tenéis aquí en el webinario, ya sea en inglés o en castellano. Sin más dilación, le voy a pasar la palabra a Ros, que nos va a hablar un poco de, bueno, la evolución del crimen organizado en Ecuador. A esto nos va a hablar Tiziano. Rose nos va a hablar más bien del cambio en la cobertura sistemática. Bueno, muchas gracias a todo el mundo, gracias por sumaros hoy. Bueno, voy a empezar presentando el proyecto que marca la discusión de hoy. ACLED ha lanzado recientemente una cobertura sistemática de la violencia de bandas en Ecuador, con datos desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad y ahora los actualiza semanalmente. Esta expansión se debe a un cambio significativo que estamos viendo en la dinámica de los conflictos en Ecuador desde al menos 2021. Ecuador ha visto una fuerte escalada de la violencia, del crimen organizado, la violencia
que además socava cada vez más la seguridad pública, la integridad territorial y la propia autoridad del Estado. ACLED no suele incluir la violencia criminal en su conjunto de datos. Sin embargo, en contextos en los que los grupos delictivos organizados empiezan a poner en cuestión la autoridad del Estado, ejerciendo, por ejemplo, control territorial, configurando la política y la gobernanza y desplegando violencia pública para afirmar su poder, ACLED considera que esto ya tiene, digamos, esta violencia tiene una naturaleza política y por lo tanto hay que incluirlo en el conjunto de datos que analizamos. Para determinar si se cumplen estas condiciones, aplicamos una evaluación estructurada basada en 3 puntos de referencia y 7 indicadores respectivos. Algunos de ellos son el porcentaje de la violencia global en la que están implicadas las bandas, analizamos las tendencias de homicidios, la respuesta del Estado frente a esta violencia de las bandas, si incluye la policía militarizada, si hay pruebas de control territorial de facto por parte de las bandas y si hay actos de violencia pública de gran repercusión o muy simbólicos como exhibiciones públicas de violencia, masacres en las cárceles o asesinatos de funcionarios públicos, de responsables públicos. Determinamos que Ecuador cumple estos criterios desde al menos 2021 y ACLED llevó a cabo una evaluación digamos, hablando con expertos regionales y probando una amplia muestra de eventos de violencia criminal en el país que nuestros investigadores estuvieron recopilando. A partir de ahí desarrollamos una metodología única para identificar eventos probablemente vinculados a la actividad de las bandas en Ecuador. Este proceso garantiza que estamos captando las formas organizadas y políticas de la violencia de las bandas al mismo tiempo que excluimos los incidentes delictivos de, digamos, de delitos menores. Ecuador es, digamos que se une a países como México, Brasil y Haití, donde ACLE realiza un seguimiento de la violencia de las bandas como parte de un panorama más amplio de los conflictos. Con este paso a presentar, lo que revelan los nuevos datos, lo que podéis encontrar en nuestra nueva cobertura. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con la inclusión de nuevos actos de violencia de bandas en el conjunto de datos de Ecuador, ACLED ha añadido más de 7.250 nuevos eventos que abarcan el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y la actualidad. Los nuevos eventos de violencia de bandas se integran ahora en nuestras actualizaciones semanales de datos, por lo que el conjunto de datos seguirá creciendo casi en tiempo real. ACLED está trabajando actualmente en la codificación de estos años de datos históricos para Ecuador. Esto implica muchísimo trabajo de varios equipos, incluye un grupo de investigadores muy dedicado. Y bueno, esta ampliación nos ofrece una nueva imagen de la magnitud y la naturaleza de la violencia que se desarrolla en todo el país, de los nuevos sucesos añadidos, aproximadamente el 63% se clasifican en el tipo de sucesos de ACLED como violencia contra civiles, que incluye tanto ataques directos contra civiles como secuestros o desapariciones forzosas. Estos eventos abarcan una amplia gama de tácticas entre las que se incluyen asesinatos selectivos de civiles, políticos y responsables públicos, ataques, bueno, que pueden ser también tiroteos desde automóviles, incluye ataques violentos contra civiles relacionados con la extorsión, las masacres con 3 o más víctimas y también hechos de extrema violencia como la tortura. A continuación de esto, algo más del 16% de los nuevos eventos se clasifican como batallas, que es un tipo de suceso de ACLED que recoge los enfrentamientos armados entre bandas rivales o entre bandas y fuerzas del Estado. Los datos muestran que suelen producirse en zonas urbanas, corredores de tránsito, zonas portuarias y dentro del propio sistema penitenciario. Este desglose revela que los patrones de violencia de las bandas en Ecuador se parecen más a los de México, donde hay una preparación parecida de actividad violenta de las bandas dirigida contra civiles, y Ecuador se parece menos a Brasil o Venezuela, donde la violencia de las bandas implica más frecuentemente enfrentamientos con las fuerzas del Estado entre grupos rivales. Siguiente diapositiva. Entonces, también analizamos estos datos utilizando la métrica de exposición al conflicto de ACLED, que mide qué población, digamos en el radio de 1, 2, 3 o 5 kilómetros de cualquier evento violento relacionado con las bandillas. En esta métrica, Ecuador de hecho supera a México, con un mayor porcentaje de la población en Ecuador expuesta a la violencia de pandillas en 2024. Es decir, alrededor del 65% de la población de Ecuador se vio expuesta. Esto es un crudo reflejo del impacto concentrado que esta violencia tiene sobre los y las civiles en Ecuador. Siguiente diapositiva.
Otro patrón táctico que emerge en los nuevos datos es el uso de explosivos por parte de las bandas. Esto incluye coches bomba, artefactos explosivos improvisados, a menudo utilizados para intimidar o ejercer represalias. Este tipo de eventos en el que los explosivos se emplean fuera de cualquier otro compromiso, como dentro de un enfrentamiento, se ve en realidad con más frecuencia en los datos de Ecuador que en cualquier otro país donde ACLED codifica la violencia de las bandas. ACLED registró más de 300 eventos explosivos, violencia remota en Ecuador desde 2023, es decir, un 76% más elevado que el de México para el mismo periodo de cobertura. En general, estos nuevos datos ofrecen una visión detallada de quién está impulsando la violencia. Y a continuación voy a ofrecer otro aspecto digamos, de este conjunto de datos. Siguiente diapositiva. Como parte de este proyecto, el equipo de control de calidad de CLE también desglosó retroactivamente todos los eventos de Guayaquil y de Quito a nivel de barrio, lo que permitió de manera más significativa entender la granularidad, ir al grano, digamos, del análisis de los conflictos urbanos. Esta codificación refinada revela que un alto porcentaje, digamos casi el 10% de toda la violencia, está en el norte de Guayaquil, la zona de Pascuales y el norte de Febres Cordelo. Esto recoge un 10% de toda la violencia que se da en el país. Otros puntos calientes en Guayaquil incluye el área norte de Pascuales, donde hay varias notorias cárceles de Guayaquil, y también Jimena, que está en el sur, es un distrito portuario que se ve también muy afectado por la actividad de las bandas. Los nuevos datos revelan que Guayaquil, de hecho, es uno de los lugares más violentos para la violencia de bandas en América Latina. Tiene el tercer lugar del número total de eventos violentos de bandas en 2024, justo después de Río de Janeiro y Salvador, pero superando, por ejemplo, Culiacán y León en México. Entonces, en términos generales, estos datos nos dan una ventalla de quién está impulsando la violencia, cómo los patrones se desarrollan en el tiempo y también cuál es el lugar de Ecuador en el contexto regional, ¿no? Y de manera mucho más detallada que lo que podíamos hacer antes. A continuación, voy a pasar la palabra a Tiziano, que va a, digamos, contaros mucho más de este contexto del aumento de la violencia en Ecuador. Muchas gracias, Rose, por la maravillosa presentación y por permitirnos entender un poco la lógica que hay detrás de este aumento de la violencia de bandas en Ecuador. Y bueno, eh, yo la verdad es que me gustaría mirar un poquito más de cerca la dinámica de las bandas que se ha venido desarrollando en el país. Y bueno, no puedo hacerlo sin dar un paso atrás y entender algunas de las dinámicas que tuvieron lugar no en los últimos 5 años, sino hace casi 15 años o más, que están muy interconectadas con lo que está sucediendo en estos momentos, pero también alguna parte de la evolución de las dinámicas de bandas que vemos hoy es, eh, también se puede inferir de los datos que recopilamos. Así que las bandas no aparecieron hace 5 años en Ecuador. Ecuador tenía otra cuestión, digamos, tuvo otro asunto, ¿no? Que tuvo lugar en torno a la década de los 2000, donde grupos como los Latin King y los Nietas eran responsables de gran parte de la violencia que tenía lugar en el país, sobre todo en las principales ciudades de Quito y Guayaquil, pero este problema parecía haberse solucionado de alguna manera con el proceso lanzado por el presidente Rafael Correa, un proceso de pacificación que, bueno, porque lo que hizo Correa fue reconocer a estas bandas como organizaciones juveniles, las integró en determinados aspectos de, digamos, el trabajo institucional, el trabajo educativo, etcétera, a cambio de que redujeran los niveles de violencia. De hecho, esto tuvo un impacto. Cuando Correa dejó el cargo en 2017, Ecuador tenía una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, como ya ha mencionado Sandra en su presentación. Pero los críticos dicen que este proceso
de alguna manera permitieron que las bandas tuvieran, digamos, acceso político y que generaran redes con las instituciones y al mismo tiempo esto vino acompañado con algunas decisiones políticas no muy acertadas, como tanto por Correa como por su sucesor, Lenín Moreno, con, por ejemplo, el cierre de la base militar estadounidense de Manta, que, bueno, que se encargaba de vigilar las actividades de narcotráfico en el país, y Moreno incluso fue un poco más lejos porque desmanteló el Ministerio de Justicia, em, recortó drásticamente la financiación para las cárceles en un momento donde la población penitenciaria se estaba disparando y también desmanteló la Secretaría Anticorrupción. Así que, por un lado, se estaban debilitando las instituciones debido a decisiones políticas nacionales y, por otro lado, Ecuador se convirtió en un lugar de tránsito y de destino para el comercio internacional de drogas. Esto, bueno, llevó, por supuesto, algunos años. Tiene una posición estratégica, desde luego, entre Colombia y Perú, que son los mayores productores de cocaína. Tiene también una muy buena infraestructura desde el punto de vista de las autopistas y, en particular, puertos orientados a la exportación. Y tiene una economía dolarizada que también facilita el lavado de dinero. Pero dos acontecimientos particulares desestabilizaron el equilibrio que se había mantenido hasta, digamos, mediados de los 2010. Por un lado, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en Colombia en 2016, de alguna manera retiró uno de los actores que estaba regulando el flujo de cocaína a Ecuador, liberalizándolo, y al mismo tiempo, por otra parte, la competencia entre los principales carteles mexicanos, Sinaloa, el cartel de Nueva Generación Jalisco, de alguna manera fue proyectado en el país porque los Jalisco Nueva Generación intentaron establecer alianzas con los grupos existentes. Esto generó tensiones entre los grupos que antes operaban bajo la dirección de los choneros, en una especie de confederación de bandas bajo la dirección del líder Rasquiña, el líder de los choneros, pero estas tensiones, digamos, llegaron a su punto máximo en 2020. Este fue un punto de tensión en el deterioro de la seguridad de Ecuador, que disparó la violencia interna, estalló en las cárceles en 2021 con una serie de masacres carcelarias y luego se desbordó en las calles con los lobos que emergieron como un principal contrincante del poder de los choneros, entre otros. Así que esto convirtió a Ecuador, o esto hizo que Ecuador registrara la tasa de homicidios más alta de América Latina desde 2023, como ya comentaba Sandra, y generó una dinámica que se despliega hasta el día de hoy. Siguiente diapositiva. Muy bien. La importancia del narcotráfico en la producción de violencia es evidente cuando analizamos la geografía de la violencia en el país. El 80% de la violencia de bandas que hemos registrado desde 2023 se concentra en las provincias costeras, en particular, como veis, en las ciudades portuarias, ¿no? Las ciudades costeras como Esmeralda, en particular Guayaquil, también, que evidentemente es el epicentro de la violencia del país. Pero algo que surgió cuando analizamos los nuevos datos recopilados, advertimos que hay una diversificación de la cartera económica que manejan las bandas en los últimos años, que están ampliando, por ejemplo, la extorsión, digamos, el secuestro, el contrabando de medicinas, de armas, otros asuntos, también la extracción ilegal de oro, que es un motor esencial de la violencia en estos momentos, también llevó a la expansión de las bandas en todo el país. En los últimos 2, 3 años hay algún tipo de actividad de bandas, de violencia de bandas, en 2/3 de cantones del país. Esto es realmente asombroso.
Al mismo tiempo, es importante analizar las tendencias subnacionales de la violencia en 2024, por razones que analizaremos en la siguiente diapositiva. En algunas provincias, en la zona costera, en particular en Guayas, en Manabí, vivieron cierta disminución de la violencia, mientras que otras provincias como Azuay, Tungurahua y Sucumbios, es decir, provincias que están en los Andes o en la cuenca amazónica, vivieron un aumento significativo en términos porcentuales de la violencia. Y esto tiene que ver en parte con esta expansión y esta diversificación de las actividades de las bandas. Siguiente diapositiva. Así que en 2024, ¿qué pasó? Hubo un cambio en la manera en la que el Estado respondía a a esta escalada de la violencia de las bandas Naviel Noboa, elegido por primera vez en 2023. En enero de 2024 declaró la existencia de un conflicto armado interno, impuso estados de emergencia, básicamente que se han desarrollado en el país de manera perpetua desde entonces, primero a escala nacional, luego específicos por provincias, y encargó al ejército para que sustituyera o apoyara a las autoridades civiles a la hora de recuperar el control del sistema penitenciario y de los barrios controlados por bandas en las principales ciudades. Esto recibió mucha resistencia por parte de las bandas, como podéis ver, el 24 de enero con esta línea negra. Aquí se indica el momento más elevado de choques entre fuerzas de seguridad del Estado y bandas que hemos registrado hasta la fecha. Pero luego estas medidas consiguieron, por lo menos inicialmente, hacer mella en las operaciones de las bandas, frenando un poco la violencia, por lo menos durante los 3 primeros meses, ¿no? En el que se pusieron en marcha. Por supuesto, hubo también otras cuestiones, porque la militarización de la seguridad está relacionada con un aumento de los abusos de las fuerzas de seguridad, con cada vez más quejas de tortura, violencia sexual, en particular en las cárceles, e incluso las desapariciones forzosas, que han estado aumentando, por desgracia, en el último año. Esto es aún más preocupante porque el gobierno de manera repetida ha salido para defender todos los abusos potenciales, ¿no? Si se perpetran, digamos, para perseguir esta violencia de las bandas. Por otro lado, a pesar de digamos, esta conmoción inicial, las bandas se han reagrupado y estas medidas, de hecho, han contribuido a provocar incluso más violencia, porque la presión incrementada, sobre todo en las cárceles, donde es cierto que, bueno, durante el primer año los motines, los enfrentamientos en las cárceles se redujeron en 2 tercios, así que hubo una reducción significativa, una reducción del 60-65% desde el punto de vista de eventos de violencia de bandas, pero al mismo tiempo la comunicación entre los líderes de bandas en los barrios y en las cárceles se intensificó, hubo también más presión en los barrios, esto obligó a los líderes a irse del país o a esconderse en zonas más rurales y esto también trastocó la comunicación con quienes se quedaban en los barrios. Esto generó más disputas entre las bandas en torno al control de determinados barrios y zonas, pero también dentro de no solo entre bandas, sino dentro de las propias bandas empezó a haber una multiplicación de disputas, hubo, digamos, antiguos aliados en el mismo grupo, empezaron a luchar entre sí, así que eh, registramos en 2024 37, digamos, de conflictos entre bandas, mientras que el año anterior, 2023, había habido solo 24. Esta multiplicación de las disputas, por supuesto, ha contribuido a una explosión de la violencia a principios de 2025, con un 60% de aumento en eventos violentos en los 5 primeros meses de 2025, en comparación con 2024, el mismo periodo en 2024. Última diapositiva. Me gustaría Gracias. Me gustaría terminar
diciendo que el informe también explora la dimensión política de esta violencia de las bandas y, bueno, en dos sentidos, porque por supuesto, por un lado, estas decisiones políticas, esta manera de enfocar la seguridad han tenido un impacto, como ya estaba diciendo, en la evolución de la violencia de bandas en el país, pero al mismo tiempo la violencia de las bandas se ha convertido en una cuestión central, por un lado en el discurso político y también en las campañas electorales. Noboa fue elegido en 2023 en parte por su promesa de luchar contra el crimen organizado y las medidas que adoptó en ámbito de la seguridad explican en parte por qué fue reelegido ahora en 2025. Pero al mismo tiempo, la violencia se ha convertido en una característica común de la competencia política en el país, o por lo menos ha invadido el ámbito institucional. La violencia dirigida contra figuras políticas ha estado en aumento desde 2022. Ha estado presente, ¿no? De hecho, esta violencia alcanzó su ápice en 2023 con el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, pero desde entonces parece haberse vuelto un rasgo crónico de la vida institucional del país. Lo podemos ver en 2025, en el proceso electoral se registraron más de 140 eventos de violencia apuntando a figuras políticas. Esto lo convierte en el proceso electoral más violento del que tenemos registro, pero si analizamos, digamos, los detalles de los eventos, vemos, eh, digamos, menos eventos dirigidos contra la campaña electoral misma, los mítines, candidatos atacados, etcétera, pero en cambio con la evolución de la dinámica de las bandas, porque la mayoría o un buen porcentaje de las figuras políticas, digamos, a las que se atacó fueron agentes de tránsito, funcionarios de prisiones, fiscales, jueces. Estas figuras fueron las más atacadas. Entonces parece que hay un intento sistemático de cooptar a las autoridades locales y nacionales y al mismo tiempo debilitar a los rivales, atacando a quienes sienten que defienden a los grupos rivales. Por supuesto, este proceso eh, no, digamos, eh, eh, esto, digamos, ahí, ¿no? Las elecciones locales todavía no ha habido, así que, pero tenemos que analizar un poco, ¿no? En las elecciones locales de 2027 van a ser realmente un reto y tenemos que ver si no hay una mayor violencia contra las figuras políticas. Ahora voy a pasarle la palabra a Renato para sus comentarios, dándole las gracias por haberse sumado al webinario. Os recuerdo que hay interpretación simultánea para quienes quieran elegir o escucharle en inglés o en castellano. Muchísimas gracias a Tiziano, a Sandra, a Rose por la invitación. Voy a pasar con mi presentación al castellano. Muchas gracias a todos los asistentes pues en estos cortos 10 minutos voy a concentrar mi presentación en explicar precisamente o tratar de ir a detalle de qué explica este incremento de la violencia en los últimos años y sobre todo este proceso de fragmentación criminal que está viviendo el Ecuador, disculpen, en el 2025. La siguiente, por favor. Next slide, please. Thank you. Si miramos los homicidios o el histórico de los homicidios en el Ecuador, desde el 2020 vemos un incremento sustancial, quizás es el ejemplo más, diría, más sorprendente en América Latina por lo rápido que han incrementado los homicidios en el Ecuador y precisamente, como se mencionó en las anteriores presentaciones, tiene una relación directa con la pérdida de poder o del monopolio ejercido por la organización criminal Los Choneros en el Ecuador.
Hay que tomar en consideración que el Ecuador es un país altamente relevante para la economía mundial del crimen organizado. Varias actividades ilícitas han cobrado mucha fuerza en el Ecuador y precisamente los grupos criminales lo que han hecho es adaptarse a esta rentabilidad que está viviendo el Ecuador con sus mercados ilícitos, siendo el más representativo el tráfico ilícito de drogas, específicamente el tráfico de cocaína, pero también otros delitos que evidencian un interés criminal, como la minería ilegal y las extorsiones. ¿Qué es lo sorprendente del Ecuador? Como les decía nuevamente, no solo es esa evolución de la violencia que se ha vivido en los últimos 4 años, sino también la prevalencia o la utilización de las armas de fuego, que es inclusive mayor al promedio de América Latina. ¿Qué pasó en el 2024? Un evento sorprendente, diríamos, de acuerdo a la evolución que teníamos de las cifras de homicidios, y es una reducción del 14% de los homicidios intencionales. Parte de esta reducción se podría atribuir al ejercicio de control y sobre todo una estrategia de mano dura al crimen organizado, pero de acuerdo a las investigaciones y también a relatos periodísticos que hemos logrado recopilar, vemos que esa disminución e inclusive este aumento que estamos viviendo en el 2025 tiene una interrelación más entre dinámicas de grupos criminales que propiamente una intervención basada en la mano dura. Y precisamente esa interrelación o la violencia criminal que vive el Ecuador, parte de las cifras que explicaban a CLED, ¿verdad? Con el estudio del 52% de los eventos concentrados en Guayaquil, precisamente tienen una relación con la utilización de armas de fuego. 8 de cada 10 homicidios en el Ecuador en promedio se cometen con armas de fuego. Esta cifra, como les decía, es mayor al promedio latinoamericano de 70% en promedio, que evidencia precisamente esa disputa por el control territorial que se vive del Ecuador. No he incluido una diapositiva porque como observatorio hacemos levantamiento de información cada 6 meses, por eso no hemos actualizado información para el 2025, pero hasta el mes de abril, el último trimestre que logramos analizar, hay un incremento del 65% de los homicidios intencionales en comparación al primer trimestre del 2024. Hay una incidencia que podemos nosotros considerar y es la prevalencia de los homicidios intencionales por un lado, las provincias de la costa, todo lo que está en azul en el mapa del Ecuador, que está volcado hacia la izquierda del Océano Pacífico, y sobre todo esa relación que tienes de los homicidios intencionales con los eventos de violencia criminal o de gang violence, como mencionaba en la presentación, concentrada en la provincia del Guayas y específicamente en la ciudad de Guayaquil, su cabecera cantonal. Guayas en los últimos años ha concentrado casi el 50% de los homicidios a nivel nacional. Guayaquil concentra el 35% de los homicidios y precisamente está relacionado con los datos que acabamos de ver sobre las disputas entre bandas o grupos de crimen organizado. La siguiente, por favor. Next slide, please. Thank you. Y precisamente Guayaquil es el centro de la violencia criminal. Una disminución o un incremento de los homicidios intencionales tiene un impacto directo con la tasa de homicidios en el Ecuador. Y lo que nos evidencian las cifras del 2024 es una reducción de aproximadamente 400 homicidios intencionales en esta ciudad. Esta fue la gran pregunta que nosotros nos planteamos como observatorio: ¿qué ha hecho que la ciudad se reduzca en 400 homicidios en comparación al 2023? Sí partimos que al menos la variable de intervención del Estado no ha cambiado radicalmente en el tiempo. Una de las atribuciones, sin duda, podría decirse que la declaratoria de conflicto armado interno, que sustancialmente en las operaciones interagenciales de policía y Fuerzas Armadas no tiene un impacto directo porque ya se lo estaba implementando con estados de excepción. Nosotros lo que queríamos era entender precisamente por qué se dio esta reducción. Y para eso tratábamos también de generar otras explicaciones a partir de la variable institucional. Y, por ejemplo, si es que miramos la respuesta del Estado, desde el sistema de justicia,
vemos también un patrón de impunidad en la respuesta del Estado más allá de únicamente la intervención policial y militar. ¿Qué sucede en Guayaquil? Tienes mayor cantidad de sobreseimientos por delitos de crimen organizado. Es una ciudad donde se concentran la mayor cantidad de casos de lavado de activos y a nivel nacional, por ejemplo, donde tienes estos sobreseimientos, pero también tienes una aplicación baja de condenas en delitos de crimen organizado, podríamos decir que la violencia criminal que vive Guayaquil es una concentración, por un lado, de disputas entre organizaciones criminales por control de territorio, pero también una debilidad institucional, sobre todo entendido desde la respuesta del sistema de justicia penal en la ciudad. Por lo tanto, no podríamos atribuir que únicamente la declaratoria de conflicto armado interno en el 2024 es un fenómeno directo en el cual se atribuye la reducción de la violencia. Next slide, please. Y precisamente para entender este incremento de la violencia, hemos nosotros entendido que la fragmentación criminal, de hecho, varios estudios en América Latina, uno que realizó ACLE también, evidencia que la fragmentación criminal tiene un efecto directo en el incremento de la violencia de los homicidios intencionales en América Latina, y este es un fenómeno que está viviendo el Ecuador desde el 2020. Y para eso nosotros hemos dividido en dos fases y atribuimos que el incremento de la violencia en el 2025 tiene una relación directa con una segunda fase o un segundo proceso de fragmentación criminal con una variable de insurgencia. Por eso vemos el incremento, por ejemplo, de utilización de explosivos, siendo el Ecuador el país en donde más se han registrado eventos de utilización de explosivos porque el país está viviendo una segunda fase de insurgencia o de fragmentación criminal con utilización de explosivos, donde se utilizan actos de terror y donde los grupos de crimen organizado buscan combatir, se puede decir, o legitimarse sobre las instituciones de control estatal. Y esa primera ola de fragmentación criminal que vivió el Ecuador se vivió en el 2020, como mencionaba Tiziano. El asesinato del jefe de los choneros generó una fragmentación de los choneros en 5 o 6 grupos aproximadamente. Los tiguerones, los lobos, los chone killers probablemente son tres de los grupos más representativos, algunos siendo una variable de pandillas, es decir, más allá de una ciudad, para el caso de los chone killers, no tienen una presencia en otras ciudades como otros grupos que sí tienen un alcance nacional, como los lobos y los tiguerones, donde tienen presencia en 2 o 3 provincias del Ecuador y con esta hegemonía que tenemos de los choneros. Si vemos, esos grupos empiezan a confrontarse unos por otros por esa legitimidad del territorio y que lamentablemente llevó, podríamos decir, a una fase de, entre comillas, pacificación en el 2024, donde Fito, que es el nuevo jefe de los choneros, llama a un proceso de paz entre organizaciones criminales, sobre todo en el entorno penitenciario. Eso generó, uno, la reducción de eventos de violencia dentro de las cárceles y dos, también esa reducción de la violencia en gran parte, sobre todo de la provincia de Esmeraldas y de la provincia del Guayas. ¿Qué sucede? Perdón, esto se da en el 2023. A finales del 2024 hay un nuevo proceso de negociaciones y de interrelación propia, de confrontaciones entre diversas organizaciones criminales en el Ecuador que lleva a un nuevo proceso de fragmentación criminal. Por un lado, la detención de Negro Willy, la cabeza o el líder máximo de los tiguerones, es detenido en España. Eso lleva a la fragmentación de los tiguerones como grupo en nuevos grupos, se podría decir, los igualitos y los fénix. Por eso, por ejemplo, los datos que evidenciaba ACLED en su informe, ¿verdad? Precisamente evidencia esto, que en ciertos barrios como Pascuales, Nueva Prosperina, en Guayaquil, están generando un nuevo proceso de violencia porque son espacios donde los tiguerones habían ganado cierta hegemonía, por lo tanto hubo una reducción de la violencia. Al mismo tiempo tienes el asesinato de uno de los dos hermanos jefes de los Chone Killers en Durán, en la ciudad de Cali, y eso también generó una fragmentación de los Chone Killers en aproximadamente 5 grupos, y le sumamos adicionalmente la división de los lobos con su facción tradicional y los lobos box,
y esto evidencia parte de la violencia que estamos observando en la provincia del Oro, fronteriza con el Perú. ¿Qué es lo grave para el caso del Ecuador? Que al menos tres grupos criminales como los Chone Killers, los Tiguerones y las Águilas, hemos evidenciado que son grupos en el cual su composición etaria y social en su mayoría son niños, niñas y adolescentes de sectores populares de las provincias costeras. Por lo tanto, esta lógica también de un incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a grupos criminales está en su medida concentrado en estos tres grupos que tiene una relación con la fragmentación criminal que está viviendo en el Ecuador. Por lo tanto, este incremento de la violencia del 2025 está relacionado a una fragmentación criminal donde la variable institucional parece que no tiene un peso representativo en la disminución de la violencia en el Ecuador. La next slide, please. Únicamente una pequeña conclusión. A nosotros como observatorio nos ha interesado, por ejemplo, entender si es que hay cambios representativos en el sistema de justicia para analizar si es que realmente las reformas legales que se han estado implementando en los últimos años tienen un peso representativo o a su vez la variable de corrupción o de impunidad tiene un peso representativo también en la violencia. Nosotros estamos llevando a cabo varios estudios para precisamente entender la respuesta del Estado en dos tipos penales, delincuencia organizada y tráfico ilícito de drogas. Adicionalmente, pues esta conclusión o este hallazgo que les decía de los tres grupos que están reclutando en mayor medida niños, niñas y adolescentes, está también anclado a un estudio que vamos a presentar la próxima semana sobre reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a grupos criminales en el Ecuador. Esta información va a estar disponible en nuestra página web. Si es que ustedes desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Les dejo nuestro código QR para que ustedes puedan acceder a nuestra documentación, a nuestras investigaciones y puedan pues alimentar sus conocimientos sobre los hechos de violencia y la interacción entre grupos criminales, la respuesta del Estado y la variable también de crimen organizado transnacional en el que el Ecuador está lamentablemente intervenido. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy pendiente en caso de existir preguntas. Thank you very much. Muchísimas gracias, Renato, por todo. Es fundamental para, digamos, entender un poco no solo los datos que hemos recopilado, sino cuáles son las lecciones que podemos extraer. Vamos a ir ahora a algunas preguntas que hemos recibido de los ponentes. Muchísimas gracias a todos los que ya habéis aportado preguntas durante el proceso de registro. Si todavía no habéis lanzado ninguna pregunta, por favor, volcarlas en el Q&A del Zoom. Vamos a intentar abordarlas, aunque bueno, quizá nos queda poquito tiempo, pero vamos a intentar cubrirlas todas. Quizá para empezar con las preguntas, hemos recibido algunas preguntas sobre los datos. Estas irían a Rose. Me pregunto si tienes presentes, bueno, las dificultades a la hora de rastrear la actividad de los grupos de crimen organizado, a veces incluso por la actividad oculta de estas mismas actividades. Entonces, en primer lugar, como digamos, qué es, ¿no? Un grupo de crimen organizado, quizás es importante entender esto, pero también cuáles son los desafíos que vienen con un proyecto de recopilar esta información y cuáles son las limitaciones cuando intentamos entender este tipo de violencia y cuál podría ser, en tu opinión, las mejoras que se podrían incorporar para ayudar a entender el alcance de las actividades de estos grupos y también su evolución. Muchas gracias. Gracias, son preguntas fantásticas.
desde el punto de vista de la diferencia entre las bandas y el crimen organizado, la respuesta breve es que incluimos ambos en la recopilación de datos, porque ambas son actividades criminales que están conectadas con el conflicto más amplio. Así que en el conjunto de datos puedes hacer un filtro utilizando el término milicia política, que te va a dar resultados, digamos, incluyendo los carteles, las organizaciones de crimen organizado que están implicadas en el narcotráfico, por ejemplo, internacional, pero también las bandas locales que están incluidas en este término. Entonces, bueno, también puedes hacer un filtro a partir del nombre de actor concreto, ¿no? De la banda en concreto. Entonces, aunque hay diferencias operativas entre los grandes grupos organizados y las bandas desde el punto de vista de la táctica y la actividad, ambos, digamos, ejercen violencia política, que es lo que intentamos incluir en el conjunto. Las bandas locales muchas veces funcionan como aliados de estas organizaciones más grandes, así que nos centramos sobre todo en intentar diferenciar este tipo de violencia organizada por carteles transnacionales y también las bandas locales, y lo diferenciamos entre lo que consideramos, digamos, delincuencia menor, como robos, etcétera, también para excluir la violencia interpersonal del conjunto de datos. Y por la otra parte de la pregunta, desde el punto de vista de la recopilación de datos, uno de los principales desafíos es que muchos acontecimientos se atribuyen a grupos específicos en las fuentes, no están, digamos, atribuidos, sino que en particular, por ejemplo, la extorsión, los asesinatos, digamos, muy dirigidos. No se sabe cuál es el actor y las fuentes no nombran cuáles son los grupos específicos implicados. Entonces, no es muy fácil, digamos, encontrar cuál es la banda, entonces lo codificamos como banda no identificada. Bueno, y a veces podemos utilizar información del contexto, ¿no? Sabemos grupos que operan en ese lugar. O bueno, quizás si tenemos algunos patrones, ¿no? Cuando a veces la atribución es imposible de hacer a una banda específica. Otro desafío sería la fragmentación de las bandas y las alianzas cambiantes entre los grupos. Esto puede ser muy difícil de rastrear en tiempo real, pero sí intentamos entender esto a través del desarrollo estratégico, ¿no? Los eventos no violentos que los investigadores pueden rastrear y entienden, digamos, desarrollos políticos en relación con un conflicto. Entonces, por ejemplo, en este contexto, por ejemplo, vemos a algunos líderes de bandas donde hay cambios, o, por ejemplo, cuando se apresan armas, ¿no? Y bueno, pero en cualquier caso es un desafío, pero desde luego todo el contexto en torno a las actividades de actores concretos nos ayuda. Y luego también, bueno, para la última parte de la pregunta, hay diferentes maneras de integrar diferentes bases de datos, integrar, por ejemplo, más fuentes no tradicionales, datos de observatorios locales, también de medios locales, redes sociales, en particular, bueno, para zonas donde hay menos, se reporta menos la violencia, y también construir colaboraciones más sólidas con organizaciones locales nos ayuda a recopilar estos datos, ¿no? Por ejemplo, para hacer la atribución, para saber quién ha hecho determinada violencia. Y bueno, esto nos puede permitir esta colaboración complementar la base de datos tan ingente que tenemos. Muchísimas gracias, Rose, porque es realmente muy útil lo que has dicho, ¿no? A la hora de ver cómo entendemos el crimen organizado y cómo identificamos la actividad cotidiana en la base de datos. Otra de las preguntas que hemos recibido se centra más en el impacto de esta escalada de violencia en Ecuador y el impacto que tiene sobre los civiles. Hemos recibido preguntas, por ejemplo, en cuál ha sido el impacto de esta escalada de violencia en desplazamientos, y también como parte de la presentación de Renato hemos visto que este aumento de la violencia ha afectado cada vez más a los civiles. No es solo que los civiles son atacados directamente, sino también sufren el reclutamiento forzoso, el secuestros. Entonces, quizá para ti, Tiziano, ¿podrías hablarnos de cómo este cambio de violencia ha afectado a diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana y cuáles son los principales patrones en los conflictos que estamos viendo desde el punto de vista de cómo afecta a los civiles? Muchas gracias.
Muchísimas gracias y gracias por plantear la pregunta. Hay muchas maneras en las que los civiles están viendo afectados de manera creciente por esta fragmentación de las disputas criminales y la expansión de la presencia de las bandas en todo el país. En primer lugar, tal y como ha mencionado Rose al principio, hay cada vez más civiles que se ven expuestos a la violencia. En términos generales, una explosión o un acto de intimidación a una autoridad local o una amenaza de extorsión, pero también enfrentamientos entre bandas y fuerzas del Estado, cualquier tipo de violencia del Estado que es cada vez más frecuente y esto vuelve Ecuador, de acuerdo con la herramienta que ya estaba mostrando Rose, que es una métrica de exposición a la violencia, ha convertido a Ecuador en el país donde el mayor porcentaje de la población se ve expuesta o se ha visto expuesta a la violencia de bandas en 2024 en América Latina, que es, bueno, y luego hay una manera de afectación que es más común en otros países, pero relativamente nueva en Ecuador, que es, bueno, pues es difícil rastrearla, desde luego, pero en particular cuando llega, ¿no? De gota a gota o afecta a grupos individuales, pero el desplazamiento interno es una dimensión que empieza a mostrarse como consecuencia de esta violencia creciente, ¿no? El Consejo de Refugiados noruego estima perdón, de la región, que estima que 100.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en 2024, que colocaría a Ecuador como el tercer país en América Latina y Caribe por la cantidad de personas que está desplazada forzosamente, justo después de Colombia, que esta es una cuestión histórica, por desgracia, en el país, con el desplazamiento forzoso, el confinamiento, y Haití, que también está viviendo una crisis de seguridad muy aguda. Pero bueno, como estaba mencionando Sandra, los civiles se les ataca directamente, no solo se ven expuestos a la violencia, y esto sucede por lo menos en tres dimensiones. En primer lugar, se ven atacados como parte de las disputas entre bandas. Las bandas atacan, o los grupos de crimen organizado atacan o intenta debilitar a los rivales atacando de manera directa lo que sospechan que son colaboradores, familiares, en algunos casos, bueno, miembros activos de una banda si tienen información, aunque bueno, en nuestro caso no siempre podemos determinar si la persona asesinada pertenecía a una banda o no. Pero desde luego la cantidad de civiles, en muchos casos hay, digamos, masacres, son asesinatos múltiples, pero esto es un indicador de que, bueno, se te ataca como una manera de hacer una incursión en un territorio controlado por una banda rival. También, en algunos casos, es una manera de demostrar, bueno, porque si la banda rival está presente en un territorio, es una manera de mostrar que no tienen la capacidad de ofrecer seguridad para los moradores, los habitantes de esa comunidad concreta, de ese barrio concreto, y por lo tanto es una manera de intentar, ¿no? De socavar la base, ¿no? Y los vínculos entre la población local y una banda que opera en determinada zona. En segundo lugar, se utiliza a los civiles como, digamos, eh, bajas colaterales, ¿no? Hay un aumento a los ataques ligados a la extorsión, secuestros por recursos, que es una práctica que ha aumentado de manera drástica. También digamos, con hombres de negocios atacados, pero no solo. Y bueno, y se pide, por ejemplo, sumas de hasta mil millón de dólares, pero bueno, también robos que acaban con un resultado letal y son cada vez más comunes. Y esto es un rasgo también de estos ataques de las bandas criminales contra los civiles, desde el punto de vista de la extorsión, las categorías más comunes bueno, es bastante común atacar a los restaurantes, los conductores de taxi, dueños de garajes, etcétera. Pero algunas características son muy específicas de Ecuador. Por ejemplo, los pescadores, que, bueno, no es algo que siempre se presente como un sector atacado de la población, y también los trabajadores del puerto
que bueno, se les ataque para intentar cooptarlos o para extorsionarlos, para asegurar, bueno, que ayudan a que el tráfico circule por las instalaciones portuarias. Luego hay una dimensión institucional. Hay blancos que son claramente políticos en tres aspectos, ¿no? Las bandas atacan figuras políticas o responsables públicos para asegurar, digamos, su control de la economía ilícita. Por eso vemos muchos agentes de tránsito que son atacados, también muchos funcionarios de prisiones, que esto me da un poco la idea de que hay un cambio en las cárceles porque las bandas están intentando invertir, ¿no? Están atacando directamente a las cabezas de las cárceles que fueron nombradas el año pasado. También los ataques buscan impunidad a un delito, por ejemplo, todos los ataques al sistema judicial, a los fiscales, los jueces. Esto está también en aumento, muy claramente. Y por último, intento de cooptar autoridades locales, en este caso alcaldes, concejales, trabajadores municipales son víctimas habituales. Y bueno, a medida que las bandas siguen luchando por el control del territorio, diversificar la economía, por desgracia los civiles cada vez se van a ver más afectados y más en riesgo en los próximos meses. Muchísimas gracias, Tiziano, por esta panorámica. Esto es perspectiva un poco funesta. También sé que has trabajado en el tema, Renato, en particular en la temática del reclutamiento forzoso, si puedes ampliar en este aspecto, pero luego también quería dirigirte otra pregunta. El papel, o bueno, ¿cómo, qué medidas se podrían poner en marcha, tanto desde los actores internacionales como los actores nacionales, para contribuir a mejorar la situación o, digamos, que parar este aumento de la inseguridad? Entonces, ¿qué rol crees que juegan los distintos actores en la seguridad? En particular, ¿qué opinión te merece, digamos, esta medida de eliminar el puerto, de Estados Unidos en Manta? ¿No? ¿Y cuál crees que es el impacto de las intervenciones de Estados Unidos en seguridad en Ecuador en el pasado, pero también más a futuro, ¿no? ¿Qué rol pueden jugar los actores internacionales? Y también, por supuesto, salvaguardando los derechos humanos. También me gustaría escuchar qué puede hacer el gobierno nacional y cuáles podrían ser los enfoques más útiles para, digamos, enfrentar a los grupos criminales. También, bueno, pensando, ¿no? En las últimas medidas. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero adelante. Muchísimas gracias. Voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Cambio a castellano. El impacto de los Estados Unidos, si es que sobre todo miramos la base militar en términos, o al menos de los datos que tenemos disponibles sobre incautaciones de cocaína, la salida de la base, por ejemplo, no tuvo un impacto en la reducción de incautaciones de cocaína. El incremento de las incautaciones de la cocaína, de hecho, se dan desde el 2010 en adelante, hasta inclusive 2024, 2025. Por lo tanto, la base como tal, como variable de control, no tiene un efecto directo en las incautaciones de cocaína. Las incautaciones, el incremento de las incautaciones del Ecuador se dan por dos razones. Uno, el fortalecimiento de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que ha sido un proceso constante con gran apoyo de los Estados Unidos. Y el segundo es por el incremento de la producción también de la cocaína, el incremento del consumo también en el mundo. Entonces, esas dos variables de oferta y demanda hacen que las incautaciones en el Ecuador crezcan, así como han crecido en Panamá, han crecido en puertos de Europa. Tiene una relación también con la demanda. De hecho, también, por ejemplo, parte de la discusión sobre el impacto de la base de Manta también está atribuido al incremento de homicidios intencionales. En esa medida tampoco tienes un impacto directo. Una base militar no tiene como misión la reducción de homicidios intencionales, sino, por ejemplo, el FOL que tenías de Manta hasta el 2009 estaba básicamente relacionado a dar información al Comando Sur sobre posibles embarcaciones que tú tienes en el Océano Pacífico. En esa medida tampoco tienes un incremento de los homicidios intencionales luego de la salida de la base. De hecho, hay una reducción.
en parte por lo que mencionaba Tiziano sobre, uno, proceso de pacificación, dos, fortalecimiento también de las instituciones a cargo del control, sobre todo si es que miramos el ECU 911, que fue algo emblemático para el Ecuador en el 2009, mejorar su sistema de videovigilancia, y segundo, el fortalecimiento de las instituciones. Tanto Estados Unidos como otros cooperantes para el Ecuador tienen, yo creo que varias oportunidades, y el primero está relacionado, mucho de lo que ya ha hecho los Estados Unidos, por ejemplo, es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y generar mecanismos de fuerzas de tarea conjunta o de intercambio de información entre unidades de investigación criminal. Si es que nosotros partimos que el narcotráfico es un delito, un fenómeno transnacional, el intercambio de información, por ejemplo, del registro de armas que mencionábamos por una parte para reducir el acceso en el Ecuador. El segundo, posibles nexos de lavado de activos que tú tienes con paraísos fiscales, por ejemplo, eh, así como posibles vinculaciones de ecuatorianos que tienen nexos con grupos transnacionales de otros países. Es información fundamental que requiere la Fiscalía y las unidades de investigación de la policía, y en esa medida te diría los países, pensando sobre todo los europeos, pero Estados Unidos pueden colaborar al Ecuador. Sobre extinción de dominio es un debate que se ha dado en los últimos 5 años. Es una ley que ya ha tenido 3 modificaciones y que lamentablemente desde el 2021 hasta el 2025 hay varios procesos que están en marcha, pero lamentablemente no hay un proceso administrativo en firme sobre extinción de dominio. Esto se da por varias razones. Uno, al ser una herramienta nueva, los fiscales y todas las instituciones involucradas necesitan entender cómo funciona la extinción de dominio, y es un proceso de mediano y largo plazo. Y sé, por ejemplo, que los Estados Unidos han estado apoyando, y también la Unión Europea en los últimos 2 años ha tratado de apoyar a las instituciones para mejorar la respuesta del Estado, sobre todo en el impacto a las economías criminales. Nosotros siempre recomendamos la mejor forma de luchar al crimen organizado es impactar el bolsillo o tener un impacto directo al patrimonio obtenido de manera ilícita. Y es hacia allá donde se recomienda que las instituciones mejoren sus capacidades de control. Muchas gracias, Renato, por esta perspectiva. Por desgracia, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por sumaros. Gracias a Rose, a Tiziano, por este informe tan decisivo. También estamos esperando el informe de Renato. Os animo a que leáis todas las aportaciones. Si no lo habéis hecho todavía, lo podéis hacer. Hemos volcado el enlace en el chat. Esperamos que encontraréis este debate útil y esperamos veros en el próximo webinario. Gracias de nuevo a todas, todos los ponentes.